Hola amigos y bienvenidos a Verdad en la Red. Tradidi quod et accepi. Les di lo que he recibido. Queridos fieles, en la epístola de la misa de hoy tenemos la famosa cita de San Pablo, que el arzobispo Lefebvre eligió para que fuese inscrita en su lápida. Y si van al sitio de su sepelio en Econ, Suiza, podrán ver estas palabras que han sido grabadas allí en su lápida como él deseaba, las palabras Tradidit quod et accepi, les di lo que he recibido. Cuanto más tiempo pasa, se hace tanto más claro que toda la crisis en la Iglesia gira en torno a este punto preciso. Ello es, la cuestión de la tradición, término que proviene de la palabra latín tradere, entregar o pasar. Tradicionalmente, la Iglesia siempre ha entendido que la tradición significa simplemente lo que dice la palabra: entregar o pasar a otros el depósito de la verdad divina, que nosotros mismos recibimos de aquellos que nos precedieron, en una línea de sucesión que se remonta a los apóstoles, quienes recibieron esta verdad de nuestro Señor, quien, como dice el Evangelio, la recibió él mismo de su Padre. Esta noción de tradición se expresa en las palabras de San Pablo a su discípulo Timoteo, a quien había ordenado obispo. Oh Timoteo, guarda lo que ha sido puesto en tu cuidado, que en latín es mucho más conciso. Oh Timote, depositum custodi. La Iglesia, desde sus inicios hasta el Concilio de Vaticano II, siempre entendió la tradición de esta manera. Era la entrega de un depósito sagrado, el cual se suponía que no habría ni de cambiar ni al que se debería agregar, sino simplemente guardar o cuidar. Esta es la noción solemnemente definida en el Concilio de Vaticano I, contrario a la nueva noción de tradición que ya comenzaba a aparecer en esa época. Esto decía, Vaticano I definió esto de tal manera: la doctrina de la fe que Dios reveló no ha sido transmitida como una invención filosófica a la mente humana para ser perfeccionada, sino que ha sido confiada como un depósito divino a la esposa de Cristo, para ser fielmente custodiada e infaliblemente interpretada. Por lo tanto, también esa comprensión de sus dogmas sagrados debe mantenerse perpetuamente, lo que la Santa Madre Iglesia ha declarado una vez, y nunca debe haber menoscabo de ese significado bajo el nombre engañoso de una comprensión más profunda. Y sin embargo, desde el Vaticano II, una nueva noción de tradición se ha impuesto en la Iglesia, la idea de que la tradición es viviente, que esta nueva noción es, de hecho nueva, se demuestra por el hecho de que en el hombre de esta nueva tradición, Roma ha condenado a aquellos que aún mantienen la visión anterior. Esto se hizo explícitamente en 1988 en el documento Ecclesia Dei Afflicta, que decía que el arzobispo Monseñor Lefebvre y los que se habían reunido a su alrededor tenían, entre comillas, una noción incompleta y contradictoria de la tradición, que no tiene suficientemente en cuenta el carácter vivo de la tradición. Y sin embargo, el Monseñor Lefebvre y nosotros, que nos hemos reunido a su alrededor, simplemente enseñamos lo que la Iglesia siempre ha enseñado sobre la naturaleza de la tradición. Al condenarnos, entonces, Roma simplemente se está condenando a sí misma,
porque está revelando su propia contradicción con lo que la Iglesia siempre ha enseñado sobre este punto. Veamos, entonces, este crucial pasaje de esta epístola de San Pablo, que es, por así decirlo, la piedra angular o la resistencia a las novedades procedentes de Roma en los últimos 40 años. Veremos que, de hecho, aquellos que hoy se califican como tradicionalistas son simplemente católicos fieles, y que para ser católico uno tiene que ser tradicionalista, ya que la tradición es la base misma de nuestra fe. Primero, recordemos el contexto de este pasaje que leemos en la epístola de la misa de hoy. San Pablo está escribiendo a los corintios, algunos de los cuales habían comenzado a enseñar que no hay resurrección del cuerpo. Este fue un error típico de los griegos, algunos de los cuales tenían una noción falsa de la unión del cuerpo y el alma, e imaginaban que el alma estaba, por así decirlo, aprisionada en el cuerpo. Incluso tenían una pequeña máxima que expresaba esta idea: soma sema, el cuerpo es una tumba. Para estos griegos, entonces, la idea de la resurrección del cuerpo fue muy difícil de aceptar, porque vieron el cuerpo como una especie de prisión o tumba de la cual el alma fue liberada por la muerte. La resurrección del cuerpo entonces para ellos fue una reaprensión del alma en esta tumba del cuerpo, y así algunos de los cristianos en Corintio, que queda en Grecia, habían comenzado a rechazar este dogma fundamental de su nueva fe. Sin embargo, lo que nos interesa particularmente esta mañana no es precisamente este dogma de la resurrección del cuerpo, sino la manera en que San Pablo refuta este error de los griegos. Tenga en cuenta que él no dice cómo bien podría haberlo hecho. Vi a Cristo resucitado, así que sé que los muertos resucitarán con sus cuerpos. No. En lugar de basarse en su propia experiencia y refutar a los corintios de esa manera, se opone a ellos más bien simplemente citando la tradición. Tradidi quod et accepi. Les he entregado lo que también recibí, como Cristo resucitó al tercer día según las Escrituras. San Pablo, entonces, es, podemos decir, el primero de los tradicionalistas. Para él, la regla de la fe es lo que se ha transmitido desde el principio, la tradición que él mismo recibió y se le dio a aquellos a quienes predicó. Esta es la regla fundamental que supera incluso su propia experiencia, a la cual hace referencia aquí solo al final, al citar a todas las otras personas que habían tenido apariciones de Cristo resucitado, y luego finalmente menciona la suya. Y por último, también fue visto por mí, como por alguien nacido a destiempo, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la Iglesia de Dios. Para San Pablo, lo que importa es lo que la Iglesia siempre ha enseñado, y se ve a sí mismo casi descalificado como testigo de la verdad divina, aunque había recibido una revelación directa de ella, porque había perseguido a esta Iglesia que es la depositaria de la verdad divina. Pero examinemos más de cerca la primera frase de nuestro pasaje, ya que nos mostrará aún más exactamente qué es la fe para San Pablo y cuán inmutable es. Si hay alguien que pueda enseñarnos eso, es él quien, en la misma carta a Timoteo que citamos antes, se llama a sí mismo
Doctor Gentium, maestro de los gentiles. Escuchemos lo que dice. Hermanos, les hago saber el Evangelio que les prediqué a ustedes. Noten cómo aquí ya él les hace referencia a los corintios de aquello que él mismo ya les había enseñado cuando les predicó por primera vez. Hermanos, les hago saber el Evangelio que les prediqué a ustedes. Para él, esa es la regla, el Evangelio que les prediqué. Y si alguien cambia eso, no se le ha de creer, más aún lleva esta regla al punto tal que en su epístola a los Gálatas dirá incluso que si él mismo comienza a predicarles algo diferente de lo que les predicó al principio, debían rechazarlo. Él le escribe a estos Gálatas: pero si nosotros, o un ángel del cielo, te predicásemos un evangelio distinto al que han recibido, que sea anatema. Es difícil ver cómo podría haber sido más claro o más enfático sobre este punto. Pero sigamos. Hermanos, os hago saber el evangelio que os prediqué, el cual también habéis recibido y en el que permanecéis, por el cual también ustedes serán salvados. En primer lugar, observe cómo dice, el cual también habéis recibido. Es decir, les prediqué el Evangelio a ustedes y ustedes lo recibieron. Entonces, así como apeló a una regla infalible al Evangelio que él les había predicado, asimismo llama a los corintios a volver a su recepción de ese Evangelio, como una regla infalible. Siempre es la misma idea. El fundamento inquebrantable e inmutable es la palabra de Dios, que se predicó al principio y se recibió como tal, y el peligro que hay que evitar es el flaquear en modo alguno de esta fe que se tenía al principio. Luego continúa y agrega, y donde permanezca firmes, por lo cual también serán salvados. Aquí subraya la extrema importancia de este evangelio que han recibido y la necesidad de preservar en él. Porque es por eso a lo que permanecemos fieles y somos salvados. El permanecer firme aquí se opone a aquellos que caen. Tenemos otro ejemplo de San Pablo que usa la frase permanecer firme. Es en su epístola a los romanos, donde advierte a los gentiles en Roma que no desprecien a los judíos que se rehusaron a creer en Cristo. Permanezcan firmes en la fe. Dice, no te enaltezcáis, sino temed. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Hacia ellos verdaderamente caídos la severidad, pero hacia ustedes la bondad de Dios si permaneces en el bien. De lo contrario, también serás cortado. Así que de nuevo tenemos, con estas palabras, permanecer firme. La idea de preservar. Debemos permanecer en el Evangelio, preservar en él, de que podamos alcanzar la salvación. De lo contrario, seremos cortados. San Pablo continúa insistiendo en esta misma idea al agregar explícitamente que para alcanzar la salvación debemos preservar en el Evangelio tal como lo hemos recibido. Les hago conocer el Evangelio que les prediqué, que también han recibido, y en el cual permanecéis firmes, por el cual también serán salvados si permanecen firmes a la manera que yo les he predicado, a menos que hayan creído en vano. Entonces, para ser salvados, debemos permanecer al Evangelio, y no solo cualquier Evangelio, o de cualquier forma que nos apetezca, sino de la misma manera en que se lo prediqué.
Si lo cambiamos o agregamos a éste de forma alguna, habremos creído en vano, porque habremos dejado nuestra primera creencia y la habemos cambiado por otra que ya no salva, sino que es vana, vacía, sin fuerza salvadora, porque ya no creemos en lo que Dios nos dijo, sino en algo que nosotros hemos inventado por nuestra cuenta. Después de todo esto, viene el famoso verso que mencionamos al principio: Tradidi quodet accepi, les entregué lo que también recibí. Ahora podemos comprender un poco mejor cómo el arzobispo Lefebvre, al adoptar estas palabras como su lema, simplemente imitaba a San Pablo, y de hecho, a todas las prédicas del Evangelio, a todos los apóstoles, papas y obispos desde el comienzo de la Iglesia. Para ser católico, uno tiene que ser tradicionalista. De lo contrario, uno ha creído en vano, tal como dijo San Pablo. También podemos ver ahora que no es la noción tradicional de tradición lo que es incompleto y contradictorio, sino la noción modernista del Segundo Concilio Vaticano, la noción de tradición viva. Esta tradición viviente es incompleta porque deja fuera lo que es esencial para la noción católica de la tradición, es decir, que es inmutable. Como vimos, San Pablo insiste en esto una y otra vez, y podríamos citar ad infinitum textos de las Escrituras y tradición que repiten esto. La tradición viva también es contradictoria, precisamente porque cambia, es decir, admite que el sentido de los dogmas una vez definidos pueden cambiarse debido a su supuesto entendimiento más profundo de lo mismo, que es exactamente lo que el primer Concilio Vaticano condenó, como pudimos ver. Así, por ejemplo, el ecumenismo, que fue condenado en el 1926 por el Papa Pío XI en la encíclica Mortalium Animos, hoy es aprobado por Roma. O bien, Quanta Cura, de Pío IX, junto con toda una línea de papas y 1500 años de historia de la Iglesia que condenaron la libertad religiosa, se contradice con el Segundo Concilio del Vaticano y todos los demás papas desde el dicho concilio, que enseñan que la libertad religiosa es un derecho natural de todos los hombres. Así como la contradicción está en el corazón mismo de la tradición viva, asimismo la consistencia y la inmutabilidad están en el corazón de la tradición católica. Nada puede estar más claro. Entonces, tengamos cuidado, queridos fieles, no sea que no permanezcamos firmes en el Evangelio que hemos recibido y que nos aferremos a él en la manera que se nos fue predicado desde el principio. El peligro es grande y lo que está en juego es infinitamente alto. El peligro es grande especialmente porque estos prelados que tienen autoridad en la Iglesia están impregnados con una filosofía confusa que los hace incapaces de reconocer la contradicción en la que se encuentran. Desafortunadamente, parece que son especialmente los mismos papas recientes los que están en este estado de ánimo contradictorio. Así, Benedicto XVI podría decir que la misa tradicional y la misa nueva son solo dos formas del mismo rito. No ve la contradicción entre las dos. De manera similar, dijo que no hay ruptura entre el Vaticano II y la Iglesia antes del Vaticano II, mientras que al mismo tiempo admite que hay algunas enseñanzas del Vaticano II que son contradictorias a la Iglesia anterior. Por ejemplo, él mismo llamó el documento del Vaticano II sobre la libertad religiosa un antisílabus, que es contrario a Quanta Cura, el sílabus de los errores condenados por Pío XI, en el que condenaba, en particular, la libertad religiosa. En cuanto al Papa actual, cada semana parece proponer algo nuevo que contradice la enseñanza anterior. Esta semana, por ejemplo, los católicos de todo el mundo aprendieron que, de hecho,
a pesar de las enseñanzas de la Iglesia Católica desde el principio hasta ahora, incluso el nuevo catecismo oficial de la Iglesia Conciliar que dicen lo contrario, que la pena capital es moralmente incorrecta. Algunos intentan oponerlo a sus predecesores desde el Concilio Vaticano II, pero de hecho también ellos, como vimos, admitieron este principio de que las enseñanzas de la Iglesia están sujetas a cambio en virtud de la tradición viva. Por lo tanto, él simplemente está aplicando lo que ellos enseñaron. Así que recemos a la Santísima Virgen, quien por sí sola, como nos dice la liturgia, ha destruido todas las herejías de todo el mundo, para que nos preserve de esta horrible confusión que en forma tan extraña ha invadido la Iglesia de Dios, de este contagio diabólico que ha enfermado a la Iglesia. Que ella nos conceda la gracia de aferrarnos al Evangelio en la manera en que nos fue predicado desde el principio, para que podamos alcanzar la salvación. Demos gracias también a Dios una vez más por el arzobispo Marcel Lefebvre, quien nos entregó lo que había recibido, para que también nosotros mismos pudiéramos recibirlo. Pues aquí estoy. Y como saben, pues mañana entra también en vigor el matrimonio igualitario. Es un hecho relevante en nuestro país, ¿verdad? Bueno, pues habrá manifestaciones de todo tipo, ¿no? Por supuesto, ya comentamos mañana, ¿no? Quiere decir, para nosotros el matrimonio es la unión entre el varón y la mujer, pero nos alegramos de que también otras parejas pues tengan derechos civiles, ¿verdad? Derechos civiles, cómo nos vamos a enojar que otras personas que también tienen algún tipo de vida en común, pues tengan derechos civiles, ¿no? Nos alegramos de que haya pues distintos tipos de relación humana, distintos caminos de familia, y yo creo que allí donde hay una manifestación de cariño y una manifestación de familia de alguna forma, pues allí se manifiesta Dios, ¿no? On behalf of Bishop Greg Moore and myself, Michael Miller, the Archbishop of Vancouver, I want to welcome you, participants, to the Dialogue Together in Christ, which is being jointly sponsored by the Evangelical Lutheran Church in Canada and by the Canadian Conference of Catholic Bishops. 2017 marks the 500th anniversary of the Reformation, and not only that, but marks 50 years of official dialogue between the Roman Catholic Church and the Lutheran Church. 50, I must say, pretty marvelous years of dialogue with so much accomplished. One of the great documents, and I know you'll be looking at parts of it in your study, of course, is the document from 1999, the joint document on justification. A point which had been one of great division between us, Great divisions. no longer the case. Yes. I notice in the dialogue is that dialogue means entering into a new kind of trust relationship, avoiding sort of the hostile language that has sometimes been used, gone to the epithets.
that centuries ago were hurled. And instead, we're not only learning from each other, but we're changing our ideas. Vivirá en mí y tendrá la vida.